vengo hasta ti, Señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas, dame hoy la salvación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y por todo rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no quiero ser igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar con el amor que tú enseñas. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas, te abro hoy mi corazón, llénalo con tus promesas. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Lléname de tu espíritu y nada Amén. Hermanos y hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Iván González de Jesús, miembro de la Iglesia Presbiteriana El Buen Pastor en Maricao. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludamos a quienes están aquí presentes, como a quienes nos siguen por internet. Hoy es domingo 21 de julio del 2024, noveno domingo después del Pentecostés. Somos 4 iglesias presbiterianas en Puerto Rico que celebran el culto unido. La Iglesia Presbiteriana Porta Coeli en San Germán, la primera Iglesia Presbiteriana en Añasco, la Iglesia Presbiteriana El Buen Pastor en Maricao
y la tercera iglesia presbiteriana en Balboa, Mayagüez. Que a Dios sea la gloria. Amén. Amén. En el llamamiento a la adoración, alabamos a Dios, porque a pesar de nuestras transgresiones, nos fortalece y nos ofrece su fidelidad. Testificamos de su bondad y amor. Amén. Amén. Oremos en alabanza a Dios, dirigidos por la presbítera Zulma Montero Hernández, miembro de la Iglesia Presbiteriana Horta Coelho en San Germán. Hermanos, te bendigo a Dios, te damos gracias por estar reunido una vez más en tu casa para adorarte y alabarte, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos aquí presentes, por su familia y por todos aquellos que nos están viendo a través de la plataforma Facebook Live. Dios Padre eterno, que escribiste nuestras vidas y que eres el final de nuestro peregrinar, guíanos por medio de tu palabra y espíritu, en medio de todos los peligros y tentaciones, para que no nos apartemos de tu camino ni tropecemos en las tinieblas, sino que podamos terminar nuestro recorrido en seguridad y lleguemos al descanso eterno en ti. Por la gracia y el mérito de Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Cantemos un popurrí de cantos cristianos dirigidos por el hermano presbítero Nemesio González, de la Iglesia Presbiteriana El Buen Pastor en Maricao. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y esos montes te moverán, y esos montes te moverán. Y esos montes te moverán por tu santo espíritu. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma. Paz en mi alma y en mi ser, es como río, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Cantar las calles de oro con Jesús, no quiero andar las calles de oro con Jesús. Quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús. Y para andar las calles de oro con Jesús, es necesario vivir en plena luz, apartarte del pecado y vivir bien consagrado para andar las calles de oro con Jesús. Amén. Amén. Santo Señor. Vamos a tener el testimonio con el hermano Rafael Lamur Roche. Buenos días, Buenos días. Dios les bendiga. Amén. Santo
quiero poner mis ojos. Y dice así: quiero poner mis ojos en ti, aunque mi vida sea difícil, porque quiero reclamarte a pesar de mis angustias. Quita esta amargura y la parálisis del corazón. Aumenta todas mis fuerzas con el poder de la oración. Como estamos rodeados por todos que nos observan, poniendo un testimonio que nos aleja del pasado. Nube llena de testigos que nos vigilan desde el cielo. Son los que dieron vida al camino que prefiero. Siendo ustedes testigos de todo lo que hicieron, de las tareas que nos predijo el libro de los Evangelios. Autor que nos compartes los resultados que ya vemos, el esfuerzo y perseverancia, sacrificio verdadero, poniendo en él los ojos para observar nuestra victoria, dándole todo el permiso al Espíritu de la gloria, fijando nuestra mirada en un Cristo verdadero, manteniendo ese ritmo en el camino que nos dio. Sendero que no confunde el llamado del Creador, siendo todos justos en el reino del Señor. Y la palabra de Dios dice en 1 Reyes 8:29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Palabra de Dios. Amén. Les invitamos ahora para orar a Dios en silencio por nuestros pecados. Escuchemos la seguridad del perdón. En Jesucristo, Dios nos llama a la reconciliación y a la unidad, para lograr la paz en la familia y en el mundo. Amén. Amén. Cantemos ahora, la paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, esté con nosotros siempre, siempre que la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Que con nosotros siempre, siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre, siempre esté la paz. Que con nosotros siempre, siempre, siempre esté la paz. Amén. La lectura del Evangelio para hoy se encuentra en San Marcos, el capítulo 6, los versos 30 al 34, y luego del verso 53 al 56. Nos dirigirá la hermana Oblas Hernández Ortiz, miembro de la Tercera Iglesia Presbiteriana en Mayagüez, Balboa.
bendiga. Amén. Y la palabra del Señor lee así. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco, en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. El Evangelio del Señor. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. La predicación estará a cargo de la presbítera Iris Selenia Rivera Colón, miembro de la Comisión Administrativa de esta congregación y de la Tercera Iglesia Presbiteriana en Cristo Redentor en el pueblo de San Germán. Amén. Avive y coordina todo por que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy es día del Señor, donde recibimos bendiciones en todo momento a través de la palabra, a través de lo que Él quiere que nosotros hablemos en el día de hoy. Así que recibamos un fraternal saludo de esta iglesia presbiteriana en Tercera Iglesia Presbiteriana de Balboa. Y quiero saludar tenía por aquí un papelito, a Nancy Cardona y a Leila Ramírez, que están por ahí viéndonos a través de Rafael, que también está dándonos el support. Así que, y a todos aquellos que nos van a ver y que están listos y prestos para escuchar el mensaje de Dios. El Evangelio de Marcos 6, del 30 al 34, nos habla del momento, en el momento, ¿verdad?, en que Jesús escucha todo lo que sus discípulos hicieron. Y en ese momento Jesús los mira y los ve. Y Él entiende, y es mi percepción y es lo que relato, que vio en esos discípulos, de toda la tarea que Él envió de predicar y proclamar su evangelio, la necesidad de descansar. Así que nosotros tenemos en este evangelio a un Jesús que ve al ser humano tal y cual es, y que está viendo a sus discípulos o a sus apóstoles, que Marcos también trae, ¿verdad?, los apóstoles. Los ve de tal manera de que vio el cansancio posiblemente que los invitó a descansar. Y por eso descansar y estar en la parte del Señor es el tema de hoy. Recordamos en el capítulo 3 de Marcos, recordando, ¿verdad?, ese capítulo, Jesús los había enviado a predicar, los comisionó a sanar enfermedades y a echar hasta demonios. Así que ya desde ese capítulo 3 ya Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles
que la tarea apenas comenzaba. Y es en este evento de hoy en particular donde también vemos a ese Jesús viendo a sus discípulos, ¿verdad?, en la necesidad de cualquier ser humano en el modo que se implementa lo que llamamos el descansar. El trabajo del llamado del discipulado, sea cual sea, más que una estrategia, ¿verdad?, de que nosotros debemos de llevar el Evangelio a todo territorio, a toda región, así también lo estaban haciendo los discípulos. Era también la necesidad de pregonar esas buenas de salvación mediante lo que se conocía, ¿verdad?, y conocía en ese territorio el pueblo de Dios. ¿Cómo se hacía? También se hacía mediante los milagros, mediante las sanaciones, ¿verdad?, del cuerpo, pero también mediante la sanación espiritual de aquel pueblo que estaba buscando y que estaba necesitado, ¿verdad?, de ese descanso, de tener esa paz en el Dios en el que habían creído. Así que la gente les seguía tanto a Jesús como a sus discípulos y se sentían a su vez también cansados. Pero los discípulos también sentían el gozo y la alegría de haber hecho la tarea que Jesús, el Maestro, le había encomendado. Porque eran aprendices y estaban aprendiendo y seguían a su Maestro para esta tarea. Y en este momento en que yo me encuentro aquí, yo también estoy más o menos en esa visión de, ¿verdad?, de llevar la tarea, de lo que Jesús quiere que yo lleve, de lo que Dios quiere que en su misericordia nosotros llevemos y pregonemos la salvación a quien nos está viendo. Así que Él también reconoce y conoce y sabe que el descanso es una necesidad humana. Y miren que a veces nosotros nos atareamos tanto que en 2 horas queremos limpiar una casa, levantar todo polvo, ¿verdad? Nosotros las mujeres, ¿verdad? Digo, nosotros somos multitask, perdónenme, caballeros, ustedes también en su momento, pero ¿verdad? Nosotros somos multitask porque nosotros en nuestra tarea diaria estamos viendo, ¿verdad?, que tengo que cocinar, que tengo que echar esa ropa a lavar, que tengo que limpiar la pared, que tengo que limpiar aquello, que es el perrito, que sí. Miren, tantas cosas. Y en esa palabra también tenemos que estar en cuenta que como Iglesia de Cristo también tenemos la tarea de pregonar el Evangelio y de llevar a aquellos, ¿verdad?, lo que por bendición hemos recibido. Amén. Así que Jesús reconoce que esos discípulos posiblemente estaban cansados. No lo dice, pero cuando los dice, vénganse conmigo y vamos allá a descansar al otro lado. Ahí, ¿verdad?, en silencio, para que la gente no le siguiera, porque la gente seguía, no se cansaba. Sabía que había una necesidad de descanso y que era necesario mantener ese equilibrio sano y eficaz en todo lo que se le había encomendado. Así que Jesús ve también a esos discípulos como ovejas, pero como ovejas que habían recibido la gracia y la bendición de seguirle y de realizar un trabajo con todo orgullo, porque el Maestro le había enseñado y le estaba enseñando de toda aquella ley que se había establecido, mas sin embargo Jesús vino a clarificar, vamos a poner ese término, esa ley. Y ese trabajo estaba encomendado ya desde ese capítulo 3 de Marcos, y a su vez en este capítulo 6 también siguió la tarea. Y Jesús se vio en la compasión, muestra esa compasión y ese amor hacia sus discípulos, a sus apóstoles, a esos 12, como le quieran llamar. Mostró esa compasión y les invitó a un lugar a descansar. Y cuando a nosotros nos invitan a un lugar a descansar, lo menos que hacemos es descansar. Lamentablemente es así. Nosotros somos también parte de ese rebaño, así que también nos invita a descansar. Pero ese descanso es tener la confianza plena en Él, donde yo voy a depositar esta carga y ahí se la dejo.
El buen pastor que pastorea su rebaño cuida de sus ovejas en toda necesidad. Y este buen pastor que es Jesús nos cuida y nos invita a descansar. Y recordamos un Salmo 23 que nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me hará reposar en lugares, allí me pastoreará. Así que nos permite Dios que en medio de nuestro afán diario saquemos ese espacio para refrescarnos y para descansar en Él. Para recuperar esa fuerza que muchas veces nosotros no tenemos y que pensamos que no tenemos, pero la tenemos si estamos plenamente confiando y descansando y llevando y sintiendo esa paz que solamente Él nos puede dar. Pensaba en ese momento cuando pido mis vacaciones. A veces yo soy enfermera de profesión, y en este afán de yo pues llevar el cuidado que debo de llevar como profesional de enfermería, también me canso, me agoto, también me desespero no poder hacer mucho más de lo que yo quiero hacer. Mas sin embargo, cuando pido vacaciones, lo menos que hago es descansar. Y por eso traía en aquel entonces que yo pido vacaciones para hacer otras tareas. Pero vamos a aquel que pide vacaciones y que puede sacar el tiempo para descansar. Aquel que pide vacaciones que puede sacar el tiempo de cuidar a su familia, de tener ese contacto, de tener su plena confianza de que Él está en su lugar seguro, donde está disfrutando de los seres que posiblemente estén alrededor de Él, que es la familia, que son sus hermanos aquí en la iglesia, y que puedan tener ese descanso y esa recuperación. Nunca pidan vacaciones, jóvenes, porque es cuando más uno trabaja. Pero cuando tú pides vacaciones y dices, voy a estar plenamente descansando en Él, es descansando en Él. ¿Saben qué? Que el pedir vacaciones para mí es estar por lo menos 1 o 2 horas ahí plenamente en mi espacio, orando, llevando, sintiendo la presencia de Dios en tu vida, en tu espacio que tú tengas. El coger las vacaciones muchas veces nos lleva a cansancio y nos lleva a fatiga. Pero estos discípulos no podían tener vacaciones. Jesús no podía tener vacaciones, pero sí Jesús vio la necesidad de que esos discípulos necesitaban descanso, necesitaban restablecer nuevas fuerzas. Y nosotros dentro de nuestra sociedad agitada, frente a una sociedad cada día más cansada, frente a situaciones de sufrimiento y de agotamiento mental, porque muchas veces es mental, ese agotamiento emocional, esa tristeza en medio de enfrentar a veces muertes que ni siquiera son familiares de nosotros, pero cuando llegamos a recibir una noticia trágica, ¿verdad que nos duele, que nos consume? Señor, ¿hasta dónde, hasta cuándo tú vas a permitir que todas estas cosas ocurran? Cuando la paz la necesitamos, cuando esta sociedad tan acelerada nos hace pensar que no tenemos ni siquiera humanidad, porque es que estamos cansados. Sin embargo, hoy en la palabra me invita a reflexionar que aún en estos tiempos donde debemos de llevar la palabra, donde debemos de anunciar ese pacto que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestro Padre Dios Trino nos da el descanso frente a esta sociedad agitada, sin fuerza, cansada, agotada, maltrecha en muchas ocasiones. Pero está en medio de nosotros iglesia,
de que nosotros nos afinquemos a lo que hemos creído, en que nosotros podamos andar en ese pasaje, de ese camino, en disfrutar lo que Dios ha hecho en cada una. Y es que Jesucristo en su amor desea que decidamos la fuerza que necesitamos para poder, el descanso para recuperar la fuerza que necesitamos y seguir haciendo el trabajo que Él nos envía. ¿Cuántas veces hacemos altos en nuestras tareas diarias? Recordaba a mi abuelo Luis que yo le decía, papi Luis, usted no se cansa. Usted no se cansa. Ese caballero tenía más de 70 años cuando yo le preguntaba esto. Usted no se cansa. Trabajaba en el cementerio municipal de aquí de Mayagüez. ¿Sabes cuándo trabajaba? Por la noche. En ese cementerio. Y ustedes no quieran saber las anécdotas que me hacían de los revoluciones y las fiestas que hacían allí de noche. A mí me cansaba de aquella tumba que estaba allá, que estaba gritando, vénganse, vamos para el jolgorio. Y él hacía unos cuentos espectaculares. Y yo, Dios mío. Y yo, pues, jovencita, fin de 15 años, yo decía, ay, Padre Santo, ¿será eso verdad? En medio de todo ese bochinche, hija mía, yo reposaba y descansaba. Y empezaba a pensar cómo es que yo puedo recuperar esta fuerza, porque perder la noche me era fácil con tanto bullicio. ¿Ustedes creen eso? Cuando dicen que esos son los mejores vecinos. Mete más paquete que el bien. Fíjense que no era ese el dilema, es que después que él perdía la noche, porque dormía pequeñas siestas, al amanecer, lo que hacía era que cogía su machetito y se iba a la finca de un vecino a mantenerse. Y usted sabe que ahora con estas calores, que un viejito se vaya a hacer esa tarea, se me deshidrata, se me fatiga, se me cansa. Pero ese viejito decía, ¿tú sabes qué? Yo no soy bobo. No le digo la palabra, ¿verdad? Porque no es bonita. Yo no soy bobo. Para yo mantener esa finca, yo tengo que afilar mi machete. Y yo tomaba en ese momento la siesta afilando mi machete. Descanso. Y ahí le decía, Dios, gracias porque todavía tengo fuerza para agarrar este machete. Y te estoy hablando más de 70 años. Así que la palabra de Dios hoy nos invita a que aun cuando nosotros estamos convocados a llevar la tarea de la iglesia, también estamos convocados a recuperar fuerza presentándonos en ese espacio divino de que Jesús vino a salvarnos, pero a la misma vez nosotros tenemos que dar testimonio de eso. Así que nos invita nuevamente Jesús, como le hizo a esos discípulos, a sacar ese descanso, a intimidar con Él, a buscarle de manera especial. Y simplemente lo que quería era que descansaran de que quizás del hablar, de llevar ese mensaje, se agotaban posiblemente, ¿verdad? Como Jesús dijo a la mujer del sangrado, ha emanado de mí en poder, ¿verdad? Lo debilitó. Todas esas cosas nos hacen pensar y nos hacen reflexionar en cómo nosotros, ¿verdad?, íntimamente y espiritualmente trabajamos en la obra. Es necesidad de reflexionar en nuestra vida, nuestra fragilidad humana, hombres y mujeres, en cada etapa de desarrollo. Continuamente estamos enfrentando no solo el agotamiento físico, sino con el agotamiento emocional, mental y
Y en muchas ocasiones esa fatiga espiritual como cristianos, que a veces decimos, yo quisiera hacer más, pero no puedo. Pero cuando nosotros descansamos en el Señor, es el Señor el que hace todas las cosas, hermanos y hermanas. Es el Señor el que se muestra ese amor en el descanso. Es el Señor el que te muestra esa paz que todos necesitamos en esta sociedad tan acelerada. Marcos presenta a un Jesús que reconoce el esfuerzo y también reconoce el cansancio de cada cristiano, de cada ser, y cuando digo cristiano es que cree en Cristo, que lleva ese trabajo arduo en el ministerio. No todos nosotros, ¿verdad?, tenemos el mismo don, pero cada uno de nosotros tiene ese don para trabajar en la obra del Señor. Y Jesús en ese momento tenía que llamar a esos discípulos a descansar. En Mateo 11:29 dice que aunque llevemos el yugo, debemos de ser mansos y humildes para hallar descanso en nuestra alma, teniendo la paz. Esto muestra que Jesús reconoce que llevar las buenas nuevas es fuerte, es trabajoso, pero también nos muestra que nos valora. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, no sé cómo lo hice, pero terminé? Y de momento todavía al lado mío hay alguien que necesita que le demos una mano. Yo estoy cansada, pero olvídate, esto tiene que salir. Esto tiene que salir. Y seguimos en el lado de trabajo. Y salimos y sacamos. En Génesis, en ese escenario de la creación, dice que al sexto día descansó, al séptimo día descansó. Y vio que todo fue creado y todo fue perfecto. Así que una vez que nosotros nos hagamos nuestra labor, vamos a ver ese descanso que necesitamos. Escucharon el Evangelio, escucharon la misión. Jesús nos muestra también en medio de esto su compasión y su cuidado. ¿Cuántas veces hemos dicho, wow, la palabra nos dice que Dios nos provee ese descanso, ese Salmo 73, pero también nos dice que nos provee descanso y paz. Y la paz que ninguno puede dar. Él sabe que aunque el ministerio es vital, sus discípulos, al igual que cualquier otro ser humano, necesitaba recuperar, descansar, recuperar fuerzas y reflexionar sobre lo que ha hecho. Jesús actuó con empatía, con compasión. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado con empatía y compasión? Así nosotros como hijos de Dios debemos de ver a nuestros semejantes. Y yo como profesional, esto de la empatía nos las metemos entre cero y seña, ¿verdad? Entre cero y seña. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos en los zapatos de mi semejante. La compasión trasciende toda necesidad personal. La compasión trasciende toda necesidad humana. Cuando la tenemos hecha, basada en lo que Jesús hizo. Fíjate que vio la multitud, vio la necesidad de los discípulos, pero cuando llegó al otro lado, esa multitud le seguía. También tuvo compasión. Dios vio que eran como ovejas sin pastor. Vio la necesidad. Aun cuando ya, entre comillas, se había acabado la tarea, teníamos que seguir trabajando en servicio.
¿Cuándo llegará ese descanso? Él lo iba a proveer. ¿No nos ha pasado también a nosotros? Jesús nos enseña que tenemos que pastorear y no es la persona que está acá arriba, es usted como iglesia. Usted es la iglesia de Cristo. Así que podemos dar ese servicio en la medida de que todos podamos, ¿verdad?, descansar en Él. Podemos tener la oportunidad para tener esa confianza de que ese descanso no sea en vano, sino que la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se plasme en aquel que tú tocas, en aquel en que tú intervienes, en aquel que tienes ese contacto. Jesús demuestra a sus discípulos en la importancia de cubrir esa necesidad en esa gran multitud al final de esta porción de la palabra, donde tenían hambre. Como iglesia, también hay seres fuera y dentro que necesitan y tienen hambre. Y no es solamente hambre de que comer y satisfacer, sino esa hambre espiritual que solamente descansando en el Señor y teniendo su paz podemos brindar a nuestros hermanos y hermanas. El Evangelio de Marcos nos muestra a un Jesús atento, compasivo y adaptativo, que valora tanto el trabajo dedicado por sus discípulos como las necesidades humanas fundamentales. Y cuando hablamos de adaptación, esto es un issue, porque yo no me puedo adaptar y yo no me puedo conformar a un tiempo, pero sí podemos reconciliar, ¿verdad?, la situación dada. En su compasión y cuidado debemos de recordar que Él es el único que nos puede dar la paz. Seamos pues entonces imitadores de Jesús, reconociendo que muchas veces podemos flaquear, que muchas veces podemos cansarnos, que muchas veces tenemos que detenernos y hacer, cuando hablamos de detener, es que usted se tiene que detener. Y muchas veces usted tiene que meditar en dónde estoy, cómo estoy y hacia dónde voy. Porque en las cosas de Cristo no pueden haber términos medios. Él se encuentra para darnos el descanso y darnos la paz. Todos los que llevamos la palabra necesitan ese tiempo de reposo. Si no pasamos tiempo con el Señor, somos apenas entes y formas, pero no hay esa importancia, ese contenido, esa forma de que nosotros podamos ser tal y como Él nos quiere. Siempre podemos planificar, siempre podemos organizar, siempre podemos tener nuestras necesidades, buscar las oportunidades en donde a veces ni siquiera las vemos, mas sin embargo Jesús te invita a descansar. A la vez que tú lo hagas, así mismo va a regarse esa semillita de llevar la paz. Como nos muestra en Efesios 2, 11 al 22, dice que somos una comunidad de Cristo. Si usted quiere ser una comunidad de Cristo, abra su corazón y empieza a buscar ese espacio de reposo con el Señor. Ore, agradezca por cada bendición que usted tiene, por cada bendición que usted tiene. Antes éramos carne, dice en Efesios, mas su cruz, mas mediante su cruz, la sangre de Cristo en la cruz, nos abrió la esperanza y con Dios en el mundo tenemos paz. Amén. Así que acercarnos a nuestro Maestro, a ese pastor, a ese Cristo, a ese Jesús, procuramos descansar en Él. Aquí es donde nosotros se rompe toda hostilidad, haciendo la paz. Crea un hombre y una mujer nueva, dándonos paz
porque Él nos perdonó nuestros pecados. Donde descansamos en el Señor, donde hay reconciliación por medio de la cruz, dando muerte a toda enemistad. Así que solo por su Hijo somos redimidos en salvación. Solo por su Hijo podemos recibir ese descanso, podemos recibir esa gracia, podemos recibir ese milagro de salvación. Solo en Él podemos descansar, sentir paz y podemos edificar. Y edificar para la morada de Dios. Amén. En medio de su Espíritu Santo, dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Y que cada cual de nosotros podamos llevar ese evangelio a cada criatura y a cada momento. No importa la circunstancia. No importa lo que usted se encuentre en el camino. La bendición de Dios es importante y es más que suficiente para que todos la tengamos y la tengamos en abundancia. Así que hoy le digo que descansemos en el Señor, y cuando hacemos descansar en el Señor es entregarnos plenamente a Él. Muchas veces queremos romper esa línea, pero esa línea, si tú no la tienes plenamente en Él, te flaquea y tu debilidad te lleva a otros caminos. Si confiamos en Él y ponemos en Él la certeza de lo que hemos creído, la paz vendrá, su gracia vendrá, y que nosotros podamos llevar a otros lo que por bendición y abundancia hemos recibido. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Amén. Y que Dios esté en medio de su pueblo. Oremos. Amén, amén. Amantísimo Padre Celestial, ante tu presencia nuevamente estamos y te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre Santo, porque podemos sentir y podemos tener esta palabra tuya en medio de toda de este tiempo acelerado. Podemos tener tu palabra, donde tenemos el tiempo de reposo en ti. Que cada momento, Padre Celestial, no seamos un solo pensamiento, sino que seamos, Señor, unidad para ti, unidad y provisión ante las necesidades que tenemos. Que nos apartemos, Señor, de todo aquello que pueda apartarnos del gozo de tu salvación. Que nosotros en gracia recibimos y en gracia demos. Y que tu paz, Señor, esté en medio de nosotros en abundancia, como Jesús lo hizo a todo aquel que se le acercó. Mirando siempre, Señor, la cruz, el amor que tú tuviste hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Cantemos del Salmo 118, verso 24. Este es el día. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. Amén.
invitados de la mesa de comunión. También quienes deseen apoyar este ministerio, les agradecemos que envíen sus ofrendas solamente por cheques a nombre de la iglesia que se muestra en pantalla. La primera iglesia presbiteriana en Añasco, la tercera iglesia presbiteriana en Mayagüez, la iglesia presbiteriana Portacoeli en San Germán y la iglesia presbiteriana El Buen Pastor en Maricao. Agradecidos a Dios, cantemos, demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana la cabeza, la palabra, a Cristo Salvador. Por la mañana la cabeza, la palabra, a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las candelas, las flores, cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y por las candelas, las flores, cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Continuamos con la cadena de intersecciones, orando por el reverendo Francisco Velázquez Rodríguez y la presbítera Blas Ruiz Ríos de Mayagüez, por la hermana Yanira Camasta Acevedo en San Juan, por Magali Milian, María Montalvo y Sonia Quiñones, todas hermanas de Mayagüez, por la presbítera Naida Martínez Lugo y su familia en Añasco, por la hermana cubana Alinita Sánchez Camps en España y por su tía la hermana Norca Camps en Cuba. En solidaridad del duelo con las familias y amistades de la fallecida hermana Silvia Yanira Gutiérrez Pagán en Ensenada, Guánica, y del reverendo doctor José Cintrón Arroyo en San Juan, y por las necesidades de quienes están aquí presentes y de ustedes que nos siguen por internet en Puerto Rico y en otros países. Continuamos orando por el cese de las guerras, el genocidio y los bloqueos económicos junto a la justicia y paz para el mundo. Oremos con la hermana Nidia Acevedo Bonilla, miembro de la Tercera Iglesia Presbiteriana en el hermano Rafael Lamuntroch nos va a dirigir en esta oración. Dios les bendiga, vemos. Amén. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, a darte gracias por cada de las cosas que nos has suplido durante todos estos días y todos estos años, Señor. Queremos pedirte, Señor, porque pongas tu mano sanadora en todos los corazones, en cada salud de todos nuestros hermanos, Señor. A todos los que están presentes y a los que están ausentes, Padre. A todos los que ven por internet este programa, Señor. Queremos pedirte, Señor, que pongas tu mano en esas personas que prefieren mejor hacer la guerra que hacer la paz. Queremos pedirte, Señor, que no le falte un plato de comida a ninguno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Que mates la hambruna, Señor. Que mates a todas esas cosas malas que nos hacen daño, Señor, como la droga y las enfermedades que nos afectan y nos matan en la salud poco a poco, Señor. Queremos pedirte, Señor, que siga multiplicando la salud, el amor, la fe y la esperanza en nuestros corazones y en los corazones que están alrededor nuestro, Señor. Amén, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Los anuncios. Los programas semanales de las 4 iglesias son los martes a las 9 de la mañana, estudio bíblico y oración, el
primera iglesia presbiteriana en Añasco. Los martes a las 10 de la mañana, estudio bíblico y oración en la iglesia presbiteriana Portacoel en San Germán. También los martes a las 4 de la tarde, servicio de oración en la iglesia presbiteriana El Buen Pastor en Maricao. Ahora felicitamos a todas las personas que cumplieron años de vida o aniversario esta semana, en particular a presbítera Loida Puy de Ajá, el joven Arandito Peláez Pereira en los Estados Unidos, y como regalo le cantamos a cantar feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé mucha claridad, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Pues cumpliendo un año más, sigue siendo siempre más, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias, de con su amor y paz, el niño más hermoso, que Dios te da. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad, te dé muy gran vida, salud, felicidad. Amén. Vamos a tener ahora la bendición. Basada en Marcos 6, del 30 al 34 y 53 al 56. Y que Dios, quien navega en la barca de nuestras vidas, nos lleve hacia lugares donde abunde la necesidad. Que Jesucristo, a quien el mundo reconoce mediante nuestras acciones de bondad y amor, sane, abrigue y sostenga a las personas que tienen hambre y sed. Y que el Espíritu Santo, nuestro descanso en tiempo de agotamiento, nos nutra y cuide como el buen pastor con sus ovejas. Amén. Y para finalizar, nos despedimos hasta el próximo domingo cantando un popurrí de coros cristianos dirigidos por el presbítero Mencho de Maricao. Espíritu de Dios, te da mi vida, te da mi alma, te da mi ser. Espíritu de Dios, te da mi vida, te da
peña lloré que está botando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti. Amén. Ven, amén.